Pongo esto aquí. Ya. Hoy iniciamos con el tema de aparato digestivo. ¿Sí? Bueno, ya deben saber entonces un poco de la estructura, ¿no? De lo que hemos visto hasta ahora del embrión. Tenemos ya el embrión más o menos de 2, 3 semanas ya formado. ¿Sí? Tenemos estructuras que hay que detallar muy bien. ¿Sí? Pero hay una que quiero que reconozcan. ¿Sí? Y es lo que queda del endodermo. ¿Recuerdan? Ectodermo hacia afuera, luego todo esto mesodermo. Esta parte de azulito, ¿qué es? El neuroectodermo, ¿verdad? Es el neuroectodermo que ha desarrollado sus vesículas y ya ha producido que el embrión se encorve. Se ha encorvado y ¿qué ha pasado? El corazón que se encontraba en una posición cefálica se ha ido hacia el tórax, ¿verdad? Cefálica se ha vuelto caudal, pedo hacia el tórax. Y vendría a ser más o menos esto de acá, donde está la manito. Eso de ahí es el tubo cardiogénico, ¿ya? Ese vendría a ser el tubo cardiogénico. ¿Y qué tenemos aquí? Lo de amarillo vendría a ser en sí el endodermo aún, pero ya lo podríamos llamar tubo digestivo primitivo. ¿Sí? Y les había mencionado, se divide en tres, ¿verdad? Un tubo digestivo primitivo anterior, un tubo digestivo primitivo medio y un tubo digestivo primitivo posterior, ¿ya? Y es de eso lo que vamos a hablar hoy día. Sus derivados, principales alteraciones, tal vez una que otra, ¿sí? Y también hablaremos sobre esto. Bueno, sí, sus derivados, sus principales alteraciones. Ya luego vamos a ir mencionando, ¿no? Entonces, vamos acá. Como les había mencionado, se forma, este tubo digestivo se forma gracias al plegamiento. Se forma el tubo neural y lo que pasa con las vesículas son que aumentan de tamaño, ¿no? Aumentan de tamaño y eso hace que el embrión se encorve. Gracias a ese encorvamiento hace, número uno, que el corazón se ponga en el tórax, su corazoncito, ¿sí? ¿Recuerdan el corazoncito del embrión? Se encontraba en una posición caudal, perdón, cefálica, y de lo que se ubicaba en una posición cefálica, pues luego se ubicaba en el tórax. Eso es uno. Una cosa que sucede con el plegamiento. Pero ¿qué otra cosa sucede con el plegamiento? Se forma el tubo digestivo primitivo. ¿Ya? Son dos cosas que suceden con el plegamiento. Entonces, como les mencioné también, va a estar formado, ¿por qué? Por el endodermo, ¿sí? El endodermo va a revestir en su cara interna a todo el tubo digestivo primitivo. Pero recuerden algo, solamente va a producir, el endodermo solamente va a producir el revestimiento interno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean, bueno, ya deberían haber visto la estructura del aparato digestivo, ¿sí? De afuera, de adentro hacia afuera. Es epitelio, ¿sí? El epitelio. Luego, bueno, el epitelio está dentro de perdón, la mucosa, la submucosa, la muscular, ¿no? El cile, circular interno, longitudinal externo, y después más allá está la adventicia o serosa, ¿no? Ese orden, ¿sí? Tienen que conocerlo, ¿ya? Si es que no lo recuerdan, de nuevo, es mucosa, en lo más interno es la mucosa, luego alrededor de la mucosa está la submucosa, alrededor de esta está la muscular, ¿sí? Músculo liso, que es el cile, y más afuera tenemos la adventicia o la serosa. Eso va a depender de qué parte del tubo digestivo estemos hablando, ¿sí? Entonces, el endodermo solamente va a producirme, ¿sí? La mucosa. Y ya por ahí también me puede producir parte de la mucosa, ¿no? Pero principalmente la mucosa. ¿Por qué? Porque lo demás va a ser producido ya por este mesodermo, ¿sí? Principalmente el músculo. El músculo liso del aparato digestivo es producido por el mesodermo. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? En la parte de cuando hablemos de músculo. Ya, entonces, el endodermo va a producirme lo que es el tubo digestivo primitivo, pero principalmente va a desarrollar la mucosa, la parte interna, la más interna del tubo digestivo, eso lo va a desarrollar, ¿sí? Endodermo. ¿Qué más? Vamos a ver que el tubo digestivo primitivo va a estar adherido tanto a la pared posterior como a la pared anterior gracias a el mesenterio, ¿sí? Podemos encontrar por ciertas partes un mesenterio ventral, este de aquí, este de aquí, ¿ven? Un mesenterio ventral es como una membranita que agarra
a lo que es el tubo digestivo primitivo y lo fija a la pared anterior. Y también tenemos un tubo, un mesenterio dorsal. ¿Sí? Y el mesenterio dorsal, a diferencia del ventral, está en todo, si se dan cuenta, está en todo. El ventral solamente se encuentra acá. ¿Ya? Y bueno, el sacovitelino y el alantoides son anexos, ¿no? Del tubo digestivo primitivo. El sacovitelino, ya saben, ¿no? Es una porción del endodermo que sobresale, está hacia afuera. El doctor de embriología lo decía como si las tripas se desarrollaran por fuera del embrión, ¿sí? Durante un tiempo las tripas, así entre comillas, ¿no? Se desarrollan por fuera del embrión. ¿Para qué? Para permitir que un órgano se desarrolle más. ¿Cuál es? El hígado. ¿Sí? En el embrión lo importante es que se desarrolle primero. Bueno, si ponemos, ¿no? Al tubo digestivo y ponemos al hígado, principalmente queremos que se desarrolle el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado va a ser el principal órgano hematopoyético en los primeros meses del desarrollo. ¿Sí? Apúntenlo por ahí. El hígado es el principal órgano hematopoyético en los primeros meses del desarrollo. Ya una vez el embrión haya crecido lo suficiente, el saco vitelino se va a adentrar al abdomen y va a formar ya lo que son las asas intestinales, ¿no? El resto del intestino. Ya. Y el alantoides es esta parte de aquí, abajito. ¿Ya? Ahorita lo vamos a eso. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Tenemos hacia arriba el intestino anterior, intestino medio, intestino posterior, ¿sí? Cositas que deben recordar porque, bueno, ya esta semana creo que tuvieron la teoría de aparato digestivo, pero igual, cositas que deben recordar. Intestino anterior, ¿sí? Es irrigado por el tronco celíaco, ¿sí? Intestino anterior, tronco celíaco. Intestino medio es irrigado por la arteria mesentérica superior. Intestino posterior es irrigado por la arteria mesentérica inferior. ¿Sí? Creo que está por aquí. Bueno, no, ya. Eso lo vamos a ver. Vamos a ir viendo punto por punto ahorita sí. Esta es una imagen que le había hecho ya anteriormente, ¿no? Bueno, pero algunos de ustedes ya han llevado ya aparato digestivo. Creo que a estas alturas ya han llevado la parte de aparato digestivo. Igual voy a regresar a esta imagen si es necesario. ¿Sí, chicos? Igual, esto solamente para que vean, ¿no? Cómo el plegamiento del embrión, cuando se forma, ¿no? El tubo neural, crecen las vesículas y lo que hace es que se cierre, ¿sí?, el endodermo y se forme el tubo digestivo primitivo, ¿sí? Y aquí está lo que les había mencionado. Tenemos aquí, ¿no? La parte superior tenemos al intestino anterior y ahí pueden ver una pequeña arteria. ¿Sí? Ahí dice arteria celíaca o tronco celíaco, cualquiera de los dos. ¿Sí? El tronco celíaco va a irrigar al tubo digestivo anterior. ¿Qué tenemos aquí? Otra arteria. Tenemos la arteria, creo que está un poco retrasado, ¿no? El audio con el video. Mejor así nomás. Ya. Aquí tenemos otra arteria. ¿Ya? Esta es la arteria mesentérica superior, que va a irrigar al tubo digestivo medio en todo, ¿sí?, su recorrido. Todo el recorrido del tubo digestivo medio va a ser irrigado por la arteria mesentérica superior, mientras que el tubo digestivo posterior va a ser irrigado por la arteria mesentérica inferior. ¿Sí? Vamos a ponerlo ahí para que no se nos olvide. Tenemos arteria mesentérica inferior para tubo digestivo posterior, arteria mesentérica superior y arteria celíaca o tronco celíaco. ¿Sí? ¿Ya? Eso, más que todo para hablarles sobre el peritoneo, pero bueno. ¿Recuerdan de ese mesenterio dorsal, mesenterio ventral que les había hablado? Es el peritoneo en sí. ¿Ya? El peritoneo es esta membranita que recubre al abdomen en su interior. Ven aquí, esto vendría a ser el estómago. Está cortado a la mitad, pero no la mitad, sino que es un corte sagital, ¿sí? Un corte que te parte a la mitad, o sea, una parte derecha y una parte izquierda.
¿Ya? Ese vendría a ser el estómago. Si se dan cuenta, hay una membrana, ¿sí? O mejor dicho, dos hojas que van desde el hígado, que es este de aquí, y van a cubrir al estómago, ¿no? Esas dos membranas se vuelven a unir, bajan las dos juntas y vuelven a subir y van a envolver al colon transverso, que es este de aquí, se vuelven a unir, van a la parte posterior y cada una va para su lado, ¿no? Nuevamente, acá tenemos dos membranas, agarran una asa intestinal, tenemos dos membranas, agarran otra asa intestinal. Todo eso es el peritoneo, chicos. ¿Ya? ¿Y por qué lo menciono acá? Simplemente para que entiendan cómo es la disposición de, del peritoneo y el aparato digestivo. O mejor dicho, todo lo que hay en el abdomen. ¿Sí? Al final, el peritoneo es solamente uno. ¿Sí? Si yo les hablo aquí, que este de aquí, perdón, no sé. Si yo les hablo que este de acá es el mesenterio dorsal y este de acá es el mesenterio ventral, al final esta es una sola membrana. Es una sola membrana. ¿Ya? Una sola membrana que lo que hace es, viene de la pared anterior, llega al hígado, se abren dos hojas, envuelve el hígado, ¿sí? Se vuelve a unir acá, ¿sí? Se proyecta hacia el estómago, se abre de nuevo, envuelve al estómago por delante, por detrás, y se vuelve a unir en la parte posterior del estómago y se va hacia la pared posterior. Es una sola hoja, una sola, ¿ya? El peritoneo es solamente uno, ¿ya? Es lo que quiero que entiendan, continuidad. El peritoneo es solamente uno. ¿Y para qué les explico eso? Porque hay estructuras que van a depender del peritoneo, ¿sí? O bueno, como ustedes lo conocen ahorita, mesenterio dorsal, ¿ya? Entonces, comenzando con el intestino anterior, está en la parte superior, ¿sí? De esto que vamos a encontrar. Aquí es de donde van a empezar a salir los pequeños divertículos, ¿sí? El divertículo respiratorio, ¿sí? ¿Recuerdan del divertículo respiratorio derivaba la tráquea, los bronquios, luego los pulmones? Ya, es. Luego, eh, en la parte más superior, lo que me va a formar es al esófago, ¿sí? Y ya saben cuáles son las principales alteraciones de lo que puede haber en la parte del esófago. ¿Recuerdan las fístulas traqueosofágicas? Ahí está, justo, ¿no? Tenemos aquí, vamos a poner esto aquí arriba, tenemos la atresia esofágica con fístula traqueosofágica distal, ¿no? Les dije, esto de aquí, pónganlo por favor, porque esto es bien preguntado, ¿sí? Es la alteración que más se pregunta en aparato respiratorio y también digestivo, ¿ya? Esta de aquí. Nuevamente, la vimos en respiratorio y se vuelve a ver en digestivo, ¿ya? Más o menos un 90% de las alteraciones a nivel de tráquea y esófago se van a ver en esta. 90% de las alteraciones congénitas de tráquea y esófago son atresias esofágicas con fístula traqueoesofágica distal, ¿sí? Y las demás, pues son estas, ¿no? Solo hay atresia esofágica, hay una fístula traqueosofágica aquí, tenemos atresia esofágica con fístula traqueosofágica proximal aquí, tenemos una atresia esofágica con doble fístula traqueosofágica, tenemos una fístula traqueosofágica proximal aquí y una fístula traqueosofágica distal aquí, ¿no? Pero estas cuatro son menos comunes, ¿ya? La más frecuente es esta de acá. ¿Ya? Nuevamente, es una atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal. ¿Sí? Principal alteración del intestino primitivo anterior. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? El estómago. El estómago es la siguiente parte del tubo digestivo que vamos a ver. Lo importante aquí es que el estómago comienza siendo así. Igualito que el esófago. ¿Sí? Va a empezar a tener un crecimiento, ¿sí? Tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Pero ¿qué es lo que sucede? La parte anterior crece más lento que la parte posterior. Eso quiere decir que la parte posterior crece más rápido, ¿no? Simple. Ya. Entonces, se dice que también tiene un crecimiento en sentido antero-posterior, ¿sí? Eso es lo que les dije, ¿no? La parte anterior crece más lento que la parte posterior, pero al igual ambos crecen. Y también tiene un crecimiento longitudinal, al igual que la rotación. Ojo, la rotación, escuchen, la rotación se da tanto en el eje longitudinal, que es este de aquí,
¿sí? Si se dan cuenta, el estómago gira, lo que estaba adelante se va a ubicar a la derecha y lo que estaba atrás, por aquí atrás, se ubica a la izquierda. ¿Eso les recuerda algo? Existen dos nervios, ¿ya? Como dice el profesor, bueno, siempre lo van a decir, ¿no? Como tu amigo, el que está ahí sentado junto a ti, no sé con quién estarás, pero como dice, siempre lo dice el doctor así, de esta forma, siempre dice, como tu amigo, el nervio vago, ¿no? Tenemos dos nervios vagos, un vago izquierdo y un vago derecho, ¿sí? Y siempre te dicen, ¿cuál es el nervio vago derecho y cuál es el nervio vago izquierdo? Pero tú ves el esófago y el nervio vago hay uno adelante y hay uno atrás. ¿Cómo reconoces cuál es el derecho del izquierdo? Yendo hacia el estómago. ¿Por qué? Porque el estómago hay un nervio vago hacia la derecha y hay un nervio vago hacia la izquierda. ¿Sí? No sé si me entienden eso. Lo que pasa es que en sí el nervio vago se va a ubicar uno adelante y uno atrás. Con la rotación es que uno se hace derecha y uno se hace izquierda. ¿Sí? Porque el nervio vago justo está acá. Miren, por aquí. O sea, embriológicamente el nervio vago derecho está adelante, ¿sí? Estaba adelante y el nervio vago izquierdo estaba atrás. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Eso gracias a la rotación longitudinal. Pero también hay otra rotación. Creo que no está aquí. Es una rotación, déjame acordar, anteroposterior. ¿Ya? Es una rotación anteroposterior. Creo que no está aquí. ¿Crees en sentido anteroposterior? Bueno, no. Pero la rotación es anteroposterior. ¿Qué quiere decir? Es esta de aquí. Ahí está. Eje anteroposterior. ¿Ya? El eje anteroposterior es este puntito que yo estoy señalando. Y miren, el píloro, que es esta parte de aquí, rota en ese sentido. Mientras que el fondo del estómago, que es esta parte de aquí, rota en este sentido. ¿Sí? En un eje en sentido horario. ¿Sí? Y si te preguntan en qué sentido gira el estómago o rota el estómago en su eje antero-posterior, pues solamente dicen en sentido horario. ¿Sí? Yo sé que puede sonar un poquito feo, pero así se dice. ¿Ya? Entonces, el estómago va a rotar en su eje antero-posterior en sentido horario, mientras que en su eje longitudinal es también, bueno, en su eje longitudinal también es en sentido horario. ¿Ya? En ambos ejes es en sentido horario. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Y bueno, se reconoce la rotación del estómago es porque en ambos sentidos gira hasta 90 grados. ¿Sí? 90 grados. Esto sí, recuérdenlo porque luego vamos a ver que hay una parte del intestino que rota 270 grados. ¿Sí? Esto aquí. Y listo. Recuerden que les había hablado del mesenterio. Tenemos aquí al estómago. ¿Sí? Ya tenemos ahí el estómago. Adelante del estómago que tenemos, el hígado. Pero también tengo yo una estructura detrás del estómago. ¿Qué es eso? Es el vaso. ¿Ya? Ahí dice nomás. Es el vaso. ¿Qué es lo que sucede? El estómago al rotar, ¿sí? Al rotar, lo que hace es llevar al hígado hacia la derecha y al vaso hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Ya está? El estómago rota y lleva al hígado hacia la derecha y al vaso hacia la izquierda. ¿Sí? Suficiente. Nada más. Ah, ya. Otra cosa, ¿verdad? Sí, casi me olvido. Todas las estructuras del abdomen, o bueno, la mayoría del abdomen, derivan del endodermo. ¿Sí? Les había dicho que el tubo digestivo derivaba del endodermo, el hígado, ojo, el hígado, el páncreas, también derivan del endodermo. Si le preguntan por la vesícula, también derivan del endodermo. ¿Cuál es la única estructura aquí que deriva del mesodermo? Es el vaso. ¿Sí? El vaso no prolifera directamente, no es que un par de células
del estómago migren hasta este punto y empiecen a crecer, a crecer, a crecer. No. Simplemente las células que están en esta parte, ¿sí? Del, eh, del mesenterio dorsal, perdón, un par de células que están ahí, en el mesenterio dorsal, empiezan a proliferar. Y esas células son las que van a producir al vaso, ¿sí? Van a formar al vaso. ¿Ya? Y ya, ahí en la parte de abajo también podemos ver, ¿no? Cómo va a rotar el estómago, lleva al hígado hacia la derecha y el vaso hacia la izquierda, ¿no? Y otra cosa que también va a producir tras la rotación del estómago es la bueno, esto es un poco difícil de decir, posterior. Mejor dicho, el páncreas se va a hacer posterior, ¿ya? Se va a hacer posterior. No sé si, bueno, para los que ya han llevado anatomía, hay un término utilizado que es el retroperitoneo, ¿no? Tenemos órganos que son del retroperitoneo como tal y órganos retroperitonealizados. ¿Qué quiere decir eso? El peritoneo es la parte naranja. El retroperitoneo es lo que está aquí, ¿no? Lo que estoy ahorita, esas dos esferitas rojas, ¿pueden verlas? Esos son los riñones, ¿ya? Y si se dan cuenta, los riñones siempre han estado ahí atrás. Se han formado atrás, se quedan atrás, no se mueven de ahí, ¿sí? Esos son órganos órganos del retroperitoneo. Pero existen órganos retroperitonealizados. ¿Cuál es el órgano retroperitonealizado por excelencia? El páncreas, ¿ya? Porque si se dan cuenta, el páncreas al inicio no estaba en el retroperitoneo, estaba más o menos en la cavidad del abdomen, ¿no? Pero luego cuando el estómago gira, lo bota para atrás, ¿ya? Lo bota, lo empujó para atrás, esa cosita verdecita de la que está aquí, esa cosa verde es el páncreas, ¿ya? Esta de aquí es el páncreas. Cuando el estómago gira, como les digo, el páncreas se va hacia atrás. Y hablando de páncreas, ¿cómo se va a formar el páncreas? Bueno, todavía falta para hablar del páncreas. Vamos a ver, por aquí más o menos hablamos del páncreas. Ya, eso es solamente para hablarles sobre lo que sucede con el mesenterio dorsal. Miren, por detrás del estómago, lo que pasa con el mesenterio dorsal, una vez el estómago gira, termina de girar, va a seguir creciendo. Sigue creciendo hasta formar todo un manto que va a cubrir. Ah, chicos, un ratito, perdón, un ratito. Ahora sí, chicos, disculpen. Eh, Continuando, lo que sucede con el mesenterio dorsal es que va a seguir creciendo y va a terminar de tapar a los intestinos por delante, ¿sí? Eso es lo que va a formar al llamado aumento mayor. O epíplono, ¿ya? Tiene esos dos nombres, aumento o epíplono. Cualquiera de las dos formas se le puede llamar. Esto lo vamos a pasar. A ver, lo voy a mover acá. Ya. Luego, ya para terminar de hablar del
intestino anterior, tenemos otra de sus estructuras, que es el duodeno, ¿ya? Es este de acá. Hasta aquí llega el estómago y más o menos hasta aquí estaría llegando el duodeno, ¿ya? Pero el intestino anterior solamente va a cubrir esófago, estómago y duodeno hasta, escuchen bien, 2/3 superiores, ¿sí? 2/3 superiores de la segunda porción del duodeno, ¿ya? Hasta ahí llega el intestino anterior, ¿ya? Y algunos, pues, también te pueden poner la mitad superior de la segunda porción del duodeno, ¿sí? Ese es el límite del intestino anterior. ¿Qué es lo que sucede en el duodeno? Pues, dos cositas. Aquí es donde aparece el esbozo del hígado. Ahí está, chiquitito. Pero vamos a ponerlo más grande. Ahí está. Tenemos hacia un lado el esbozo del hígado y tenemos dos, ojo, no tenemos una, tenemos dos yemitas para el páncreas. Una yema dorsal y una yema ventral. ¿Sí? Aquí lo importante es que la parte dorsal, ¿sí?, es la que va a dar la cabeza, cuello, cuerpo y cola, ¿sí? Mientras que la yemita ventral, al girar, ¿qué sucede? Va a formar aquí parte de la cabeza del páncreas. Pero, bueno, aquí dice cabeza del páncreas, ¿no? Pero ya por ahí van a ver, tiene otro nombre, ¿sí? Otro nombrecito. No se le conoce como cabeza del páncreas. A la yemita ventral, ¿sí?, esto de aquí, va a dar una estructura llamada foramen, no, tuber cinerum, se me fue el nombre. No tenía, es cabeza, cuello, cuerpo, cola. Chicos, si alguno de ustedes ya lo ha visto, ahorita, eso me recuerdo, ¿sí? Un ratito. Cabeza, cuerpo, cuello, cola. A ver, igual en un momento me acuerdo, ¿sí? Porque eso también, contado. ¿Ya? Pero recuerden que la porción, la yema posterior, me va a dar a mí lo que es la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola, ¿sí? Ahí falta una estructura que va en la parte posterior, en la parte inferior, perdón, de la cabeza. Ya, esa estructura es la que me falta. Si no se los digo ahorita, se los digo más adelante, ¿sí? Ya bueno. Como les dije, la llama hepática, bueno, esto de aquí. Ah, ya. Lo que me faltó, chicos, sobre la recanalización del duodeno, ¿sí? Lo que pasa es que el duodeno tiene que tener otro epitelio, lo mismo que sucedía con el aparato respiratorio. Recuerdan que se llenaba de la luz, se llenaba y se ocluía, ¿sí? Y luego tenía que recanalizarse. Ya, lo mismo sucede con el duodeno. El duodeno, para convertirse en el epitelio que tiene que tener, ¿sí? Porque recuerden que el estómago, todo ese ácido tiene que ir al duodeno. El duodeno necesita tener un epitelio especializado, ¿sí? Con células columnares, con glándulas productoras de buffers, ¿sí? Se va a ocluir también, ¿sí? Pero después se va a recanalizar, ¿sí? Más o menos en el segundo mes, como dicen. El segundo mes se ocluye y después se recanaliza, ¿sí, chicos? Ya. Y lo mismo aquí, ¿no? Eso gastrodorsal, vamos a ver. Ah, ya. ¿Qué rescato del hígado, para ir avanzando rápido, chicos? Es su actividad hematopoyética. Les dije, ¿por qué es que el saco vitelino se va a desarrollar fuera del embrión primero? Porque hay que permitir que un órgano se desarrolle. ¿Cuál es? El hígado, ¿no? El hígado es el principal órgano hematopoyético durante el periodo embrionario, ¿sí?
Después, ya que el hígado se ha desarrollado, ya lo suficientemente grande para producir glóbulos rojos, glóbulos blancos, principalmente glóbulos rojos, ¿sí? Es que ya el saco vitelino va a empezar a producir las asas intestinales. O sea, va a ingresar, y en ese ingreso va a empezar a producir las asas intestinales. ¿Sí? Ya, seguimos. Esta parte es igual, más de lo mismo. ¿Ya, chicos? Tenemos la rotación del estómago, tenemos lo que ya hemos hablado, ahí está el páncreas, se hace retroperitoneo, ¿sí? A ver si está aquí la estructura que me falta del páncreas. No. Ah, aquí está, el proceso unciforme, chicos, eso es lo que me faltaba, ¿ya? El proceso unciforme. La yema ventral me va a dar a mí al proceso unciforme, ¿sí? Mientras que la yema dorsal me da cabeza, cuello, cuerpo y cola del páncreas, ¿sí? Esas cuatro estructuras. Mientras que la yema ventral me da a mí el proceso unciforme. El páncreas es así. Para los que no los conocen, es así más o menos el páncreas, ¿sí? Tenemos cabeza hasta ahí, el cuello es algo chiquito, luego está el cuerpo, que es este de aquí, y la cola, ¿sí? Bueno, cabeza, cuerpo, iba a poner cabeza, cuello, cuerpo, cola, pero todos comienzan con C, ¿ya? Más o menos así. Y en la parte de abajito de la cabeza sale como un pequeño cachito. Ese de ahí es el proceso unciforme o proceso uncinado, ¿sí? Del páncreas. Nada más. Chicos, si tienen una pregunta normal, lo pueden hacer en cualquier momento. Lo pueden escribir. Aquí veo yo, en cuanto me mandan ustedes los mensajes, aquí me aparece. ¿Ya? Continuamos con el intestino medio. Bueno, el intestino medio ya les había dicho, ¿no? Es este donde se va a producir la rotación, ¿sí? En el intestino anterior teníamos el estómago que rotaba 90 grados. Aquí tenemos una rotación de 270, ¿sí? Y es antihorario, ¿sí? No es como el intestino anterior que tenía una rotación de 90 y en ambas formas de rotar, rotaba en sentido del reloj, ¿sí? Aquí no. La rotación aquí es de forma antihoraria y va a rotar 270 grados, ¿ya? Eso sí, ténganlo muy en cuenta, chicos. Va a formar la hernia umbilical fisiológica, ahorita vamos a verla, es esta de aquí. No sé si ven una partecita del intestino, esta de aquí. ¿Se dan cuenta? Ahí el intestino está como que hacia afuera, ¿no? No sé si han visto lo que acabo de grabatear. Esa parte de ahí es parte del colon, ¿sí? Parte de tu intestino grueso que está hacia afuera. O sea, por un momento los intestinos salen y luego regresan. O sea, imagínense que se necesita desarrollar tanto el hígado que hace que los intestinos incluso salgan. Salen los intestinos y luego regresan, ¿sí? En cuanto salen, rotan y cuando vuelven a entrar, vuelven a rotar, ¿sí? Al final, la sumatoria de toda esa rotación se va, va a sumar 270, ¿sí? Aquí está, ¿verdad? Cuando salen, forman la hernia fisiológica, que es la salida de el intestino medio, ¿sí? Por fuera del embrión, sale y forma una rotación de 90 grados. Y en su regreso vuelve a rotar. ¿Cuánto rota? 180 grados. ¿Sí? Nada más. Bueno, hasta aquí tenemos el duodeno. No sé si recuerdan las partes. Tenemos esófago, estómago y duodeno. Hasta aquí más o menos. Hasta ahí es intestino anterior. ¿Sí? Luego, para el intestino medio, ¿qué continúa? Tenemos el intestino delgado, lo que queda del intestino delgado, o sea, la parte distal del duodeno, tenemos el yeyuno, tenemos el ilio. Luego, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el colon. Hasta ahí es el ciego, bueno, más abajito es el ciego. Hasta aquí tenemos esta parte de aquí. Es el colon ascendente y hasta aquí nada más. Hasta la mitad, el colon transverso. ¿Sí? Hasta ahí, ese es el dominio del intestino medio.
¿ya? Es la parte que va a rotar, ya les dije, 270 grados. 90 en la herniación y 180 en su regreso. ¿Ya? Intestino delgado, pues no hay mucho que decir. Se va a formar, va a estar adherido igual al mesenterio dorsal. Tiene la adherencia al mesenterio dorsal. También tenemos adherencia con el mesocolon transverso, ¿sí? El mesocolon transverso va a ser una parte del peritoneo que va a sostener al colon, ¿sí? Específicamente al colon transverso, ¿ya? Igual el proceso de elongación rápido para formar las asas intestinales. Rotación antihoraria, sí, esto ya les he mencionado, chicos, varias veces igual. Y también les he mencionado esto, ¿no? La hernia umbilical. Fisiológica, cuando se forma la hernia umbilical fisiológica, rota 90 y cuando regresa, nuevamente rota 180. ¿Sí? El intestino grueso, pues hay una parte que quiero que sí sepan. Ah, bueno, está bien. ¿Qué es lo que sucede? El intestino grueso, la parte del ciego, se va a formar aquí. ¿Sí? Es superior. Pero el ciego tiene que descender. En su descenso, ¿qué es lo que sucede? Miren lo que pasa. ¿Qué es esto de aquí? Este chiquitito, ustedes que ven ahí, ese vendría a ser el apéndice, ¿verdad? Porque si este es el ciego, este de aquí, lo que le sale, ese es el apéndice. ¿Ya? ¿Qué pasa? Tenemos aquí el ciego, tenemos aquí la yema cecal, mejor también se le conoce así, la yema cecal, y este cachito chiquitito es el apéndice. Si se dan cuenta, la yema cecal sigue creciendo, forma el ciego, y el apéndice, ¿qué sucede? Se va hacia atrás. En ese descenso, el apéndice es como si bajara y se escondiera el apéndice hacia atrás. ¿Sí? ¿Es importante eso? Sí, es importante. ¿Por qué? Porque cuando se produce una apendicitis o un paciente viene con apendicitis, lo más probable es que el apéndice se encuentre por detrás del ciego. ¿Qué hay que hacer? Hay que levantarlo y ahí recién podemos observar al apéndice. ¿Sí? Existen otras personas, bueno, con mayor suerte, que tienen el apéndice no retrocecal, o sea, no detrás del ciego, sino lo pueden tener medial al ciego, lo pueden tener delante del ciego y es mucho más sencillo la operación en esos casos, ¿no? Pero la forma más común de encontrar el apéndice es retrocecal. ¿Y por qué es esto? Porque el ciego en su descenso, ¿sí? Hace que el apéndice se posicione detrás de él, ¿sí? Igual, lo mismo, solamente que con otras imágenes, ¿no? Esto de aquí del Lachman y esto de aquí es del Moore. Tenemos aquí al divertículo cecal, ¿sí? De este divertículo va a empezar a formarse así, como que hacia abajo, ¿no? Es esto de acá. Empieza a formarse, le empieza a salir el apéndice en la imagen B. En la imagen C ya el apéndice está grande y como el ciego sigue creciendo, en la imagen E podemos ver cómo lo ha puesto hacia atrás, ¿sí? Lo ha movido hacia atrás, ¿sí? Vamos a ponernos acá. Ya. Dos alteraciones muy comunes, bueno, tenemos el onfalocele y la gastrosquisis, ¿ya? Son las alteraciones más comunes del intestino medio, ¿sí? Pero también, bueno, también tenemos el divertículo de Meckel. ¿Ya? Si quieren, pueden buscarlo el divertículo de Meckel. No sé si el doctor los va a tomar en cuenta. Es como un pequeño saco ciego que aparece, es como un apéndice que le sale al intestino delgado. ¿Sí? Le sale al intestino delgado un pequeño apéndice y ese es el divertículo de Meckel. El problema es que puede generar, como es como un pequeño apéndice, se puede obstruir, ¿sí? Y puede generar la misma sintomatología que un apéndice. Incluso puede generar obstrucción intestinal o sangrado intestinal. ¿Sí? Ese es el divertículo de Meckel. ¿Qué sucede en un onfalocele? En un onfalocele hay una salida, pero ya no es fisiológica. Recuerda, normalmente hay una herniación fisiológica del intestino, de las asas intestinales, pero aquí hay una herniación patológica. No solamente sobresalen las asas intestinales, sino que también sobresale el peritoneo. ¿Ven esa membrana que recubre las asas intestinales? Ese es el peritoneo. Si tengo yo una herniación, ¿sí? Puede ser solo intestino delgado, puede ser solo intestino grueso, puede ser también que tenga hígado, ¿sí? Pero es menos probable. Y está cubierta por una membrana que vendría a ser el peritoneo, es un onfalocele.
Pero si yo tengo una herniación solamente de órganos sin peritoneo, eso es una gastrosquisis. ¿Sí? Órganos con peritoneo, onfalocele. Solo órganos, gastrosquisis. ¿Sí? Sencillo. Y acá tenemos la parte del apéndice, ¿no? Aquí donde dice retrocecal, hasta un 41%. ¿Sí? Un 41% de los casos es retrocecal. Las demás pueden ser paracecal, preiliar, detrás del ilio, puede ser postiliar, no sé, posición pélvica o subcecal, ¿sí? La más difícil es la retrocecal. ¿Por qué? Porque como está detrás del ciego, pues hay que levantar el ciego y pues hay que recién ver el apéndice. Esta, ¿no? Una imagen de la hernia fisiológica. ¿Cómo se puede ver? Aquí estaría, ¿no? Esos serían los intestinos que sobresalen. Y si se dan cuenta, todo esto grande de aquí, esta cosota grande de aquí, ese es el hígado. ¿Sí? Les dije, lo que se tiene que desarrollar primero es el hígado. Porque el hígado es el que me va a producir glóbulos rojos. ¿Ya? Y llegamos a la última parte, donde hablaremos sobre intestino posterior. Y curiosamente, en el intestino posterior solamente vamos a dar énfasis a una estructura, que es el recto y el ano. Bueno, son dos estructuras. ¿Ya? Irrigado por qué arteria, les dije. Arteria mesentérica inferior. ¿Sí, chicos? ¿Qué estructuras van a formar parte del intestino posterior? Tenemos aquí un tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides, el recto, y bueno, el ano en sí no, ¿no? Porque el ano es más derivado también del ectodermo. ¿Ya? Tenemos aquí. Ya. ¿Qué es lo que sucede? El recto tiene una doble, un doble origen, ¿sí? Vamos a ver. Uy, ¿dónde está? Ahí está. Ya para terminar con este intestino. La porción del conducto anorrectal sí va a tener un doble origen. ¿Ven esta parte de arriba que está de amarillo? En la imagen de arriba. Creo que la imagen está retrasada. Bueno, eso de ahí es el intestino, ¿sí? O el endodermo, ¿sí? Y la parte de abajo vendría a ser lo que deriva del ectodermo. Entonces, claro, ¿no? El conducto anorrectal va a tener un doble origen, tanto del ectodermo como del endodermo. A ver, chicos, un ratito. Ya, ahora sí, bueno, eso, ¿no? ¿Qué quiero mencionar aquí? Ah, ya, el crecimiento del tabique anorrectal. Perdón, urorectal, ¿sí?
Les había dicho que a nivel del esófago tenemos un tabique, ¿no? Un tabique tráqueo-esofágico que crecía de forma caudocefálica, o sea, crecía de abajo y se iba pegando hacia arriba, ¿verdad? Aquí es al revés. Tenemos un tabique que crece de arriba hacia abajo, ¿sí? Tiene un crecimiento céfalo-caudal. O sea, se va pegando así, se va pegando, se va pegando, se va pegando y se cierra, ¿ya? Ese es el tabique urorectal. Un tabique que va a aparecer aquí en la cloaca, ¿sí? Aquí. Esta parte de adelante de la cloaca va a originar a la vejiga, ¿sí? Y la parte posterior me va a dar a mí al recto, ¿sí? Y este de aquí es el tabique urorectal. Va a ir creciendo, va a ir cerrando hasta terminar de dividir por completo, ¿sí? Aquí ya se formó la vejiga y aquí ya se ha formado el conducto anorrectal, ¿sí? Son los dos datos que tienen que conocer del intestino posterior. Ahora para pasar a cara y cuello, son cosas sencillas nada más. Ni siquiera he tocado el tema de la parte de cara porque lo más preguntado aquí es sobre las alteraciones que es labio leporino, paladar hendido, ¿sí? Es lo más preguntado. Pero lo que sí es que vamos a ponerlo acá, perdido. Creo que me pasó una. Ah, no. Ya. El aparato faringio es una, ¿cómo les digo? Proliferación, ¿ya? De mesodermo. No solamente de mesodermo, sino que recuerdan ustedes la placa neural, esa pequeña parte que se desprendía del tubo neural cuando se cerraba, se desprendía un pequeño número de células. ¿Sí? Esas células van a migrar hacia adelante. Migran y van a empezar a proliferar a este nivel. ¿Sí? Gracias a eso es que me van a formar a mí aquí algunos pares craneales. Tenemos al trigémino, ¿sí? Tenemos al facial, tenemos al glosofaringio, al vago, ¿sí? Me van a formar pares craneales, me forman también estas bolsas que son el aparato faringio. Y el aparato faringio va a estar compuesto por tres estructuras o tres tipos de estructuras. Tenemos los arcos, tenemos las hendiduras y también tenemos las bolsas. Así que tenemos arcos, tenemos hendiduras y tenemos bolsas. Arcos, estas que están 1, 3, 4, 5, 6, esas son las bolsas. Y hacia adentro son las hendiduras. ¿Ya? Perdón, al revés. Me equivoqué. 3, 4, 5, 6 son las hendiduras y 1 y 2 son las bolsas. ¿Sí? Tenemos dos bolsas y 4 hendiduras. Tenemos arcos faringios, primer arco faringio, segundo arco faringio, tercer arco faringio, cuarto arco faringio, sexto arco faringio. ¿Sí? Tenemos 5, pero no lo contamos como que 1, 2, 3, 4, 5. No. El 5 está más desarrollado en otras especies. En nosotros se degenera. ¿Sí? Desaparece. Lo que sí contamos nosotros es con el sexto arco faringio. ¿Sí, chicos? Vamos a contar con ese arco faringio. Ponemos esto por aquí. Contenido de los arcos faringios, sencillo. Tenemos una arteria, un nervio y un pedazo de cartílago. ¿Sí? Arteria, nervio, cartílago. Lo que tienen que recordar ustedes es la arteria y el nervio de cada uno de los arcos. ¿Sí? Suele ser preguntado. Es sencillo, chicos, la verdad. Ya los mencioné acá. Bueno, hay un cuadrito aquí. Tenemos, con respecto al primer arco faringio, ¿sí? Segundo arco faringio acá, el tercero y el cuarto y el sexto suelen trabajar juntos. Suelen, no siempre. ¿Ya? Algunas estructuras sí las dan juntas. ¿Ya? Nervio que vamos a encontrar en el primero, tenemos al trigémino, les dije, ¿no? Luego en el segundo tenemos al facial. Luego en el tercero al glosofaringio y en el cuarto y el sexto al vago.
¿Sí? Sencillo. Los músculos, esto no suele ser muy preguntado, ya que, si se dan cuenta, es muchísima información. ¿Sí? Lo que sí me suelen preguntar es entre el primero y el segundo, ya que el primero y el segundo me suelen dar muchas estructuras en común. ¿Ya? Vamos a ver dónde está. Oh, no, mejor aquí está. Aquí tengo una imagen. ¿Dónde está? 1, 2 y el estribo 3. ¿Ya? Esas dos estructuras, bueno, perdón, esas tres estructuras me suelen preguntar la mayoría de veces. ¿Sí? Es lo que más pregunta. ¿Ya? El origen de los huesitos del oído. ¿Sí? Yunque y martillo, primer arco faríngeo. El estribo del segundo arco faríngeo. ¿Sí? Son los que suelen preguntar. Ya, si quieren aumentar su conocimiento, ahorita por tema de tiempo, tendré que terminar ya la parte de cara y cuello. Esas son las que más van a preguntar, ¿sí, chicos? Aquí lo vamos a continuar nada más. Si pueden ver, vamos a ver, bolsas, 1, 2, 3, 4. Ya. Entre las bolsas, ustedes aquí pueden ver arterias, ¿verdad? Esas arterias, algunas van a ser los arcos aórticos. Acá pueden ver, ¿no? Cuarto arco aórtico, sexto arco aórtico. Y aquí lo podemos resumir un poquito más. Para el primer arco, nosotros lo que vamos a encontrar es la porción de la arteria maxilar. ¿Sí? Una porción de la arteria maxilar. Para el segundo arco, ustedes van a encontrar la arteria estapedia y la arteria ioidea. En el tercer arco, ustedes encuentran la arteria carótida común. ¿Sí? Y también la primera parte de la arteria carótida interna. ¿Sí? Y para el cuarto arco, ustedes encuentran la arteria subclavia. Y para el lado izquierdo, ustedes encuentran parte del callado de la aorta. Ya para el quinto arco, no, como les dije, no se reconoce normalmente el quinto arco. Y el sexto arco, sí, tenemos la arteria pulmonar derecha. Y para el lado izquierdo, tenemos arteria pulmonar izquierda. Esa parte es, sí puede ser un poco complicado esto de recordar las arterias. Pero de esto, lo más preguntado, nuevamente, me voy, es a los nervios. ¿Sí? Nervios. Es, entre arterias y nervios, lo más preguntado es nervios. ¿Sí? Continuar esta parte de aquí. Ahí está. Cositas que sí quiero que recuerden. Número 1. ¿Sí? Formación de las bolsas. Tenemos la bolsa, la primera bolsa, ¿sí? Y la primera hendidura. Tenemos aquí, ¿no? Por debajo. Vamos a poner aquí. Ya. Entre la primera bolsa y la primera hendidura se va a formar, ¿qué cosa? El conducto auditivo, ¿sí? Se va a formar esto de acá que vendría a ser el oído medio, ¿sí? Tenemos, aquí ya se han fusionado entre la primera bolsa y la primera hendidura, se fusiona y forman lo que es el tímpano, ¿sí? El tímpano va a ser el oído medio, ¿ya? Y si se dan cuenta, el tímpano va a tener tres orígenes. Esta parte que está de celeste, ¿ya? Es ectodermo. Esta parte que está de amarillo es endodermo. Y en el centro hay un cachito de mesodermo. ¿Sí? Chiquitito. O sea, el tímpano es una de las pocas estructuras que tienen un triple origen. En el endodermo, en el mesodermo y en el ectodermo. ¿Sí? Eso también tienen que tener en cuenta. Luego, cositas que tienen que recordar también. Origen de la amígdala palatina, el origen de la glándula parótida inferior. Ojo, la glándula parótida inferior se desarrolla arriba, ¿sí? Mientras que la glándula paratiroidea superior se desarrolla abajo. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Yo tengo aquí la tercera hendidura y aquí la cuarta hendidura. En la tercera hendidura, que está arriba, se desarrolla la glándula paratiroidea inferior. Mientras que en la hendidura de abajo, en la cuarta,
se desarrolla la glándula paratiroidea superior. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Ven ustedes esta pequeña? Bueno, sí lo pueden ver, o sea, es el timo. ¿Recuerdan lo que es el timo y dónde se encuentra el timo? ¿Sí? Los que ya lo han visto, se ubica más o menos aquí, en la región anterior del tórax. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Que el timo va a descender desde el cuello, donde se van formando esas estructuras, desciende, 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 y hasta ubicarse en el tórax. En ese descenso, hace que la glándula paratiroidea, ¿sí? Que se está desarrollando arriba, baje. ¿Sí? Baje. Y es por eso que la glándula paratiroidea inferior se desarrolla arriba, pero termina abajo. ¿Sí? Por eso se le conoce como glándula paratiroidea inferior. Se desarrolla en tercera hendidura. ¿Ya? Mientras que la glándula paratiroidea superior se desarrolla abajo. ¿Sí? Entonces tenemos 5 estructuras, ¿sí? Y también al tímpano, ¿sí? 5 estructuras. En la segunda hendidura tenemos la amígdala palatina. En tercera hendidura tenemos glándula paratiroidea inferior y también tenemos al timo. Y en la cuarta hendidura tenemos a la glándula paratiroidea superior y también tenemos al, perdón, al cuerpo último branquial, ¿sí? No suelen preguntar por esto, pero ahí se los menciono. ¿Ya? Y en las bolsas... ahorita ahí está, ¿no? El timo desciende y jala a la glándula paratiroidea hacia abajo. ¿Ya? Ese cuerpo último branquial también se va a ir hacia la tiroides, ¿ah? Se va a ir a la tiroides porque es el que me va a dar a mí las células tipo C, las que producen calcitonina. ¿Sí? Donde está cuerpo último branquial, van a dar a las células C productoras ¿sí? En la tiroides, las que producen calcitonina. Y otra cosa que también suelen preguntar es sobre el punto ciego o agujero ciego, ¿ya? Que es este de aquí, que se encuentra en la base de la lengua, ¿ya? ¿Qué es ese agujero ciego? Es el punto del cual va a empezar a desarrollarse la tiroides, ¿sí? Es aquí, ¿ya? Comienza aquí arriba, si se dan cuenta, aquí arriba está el punto ciego y va a ir bajando, bajando, bajando. Y en ese descenso, la tiroides puede dejar remanentes. Y eso sí me acuerdo que fue pregunta de parcial. Aquí está. ¿Ya? Los llamados quistes tiroglosos. Reconoces un quiste tirogloso porque se encuentra en la línea media. La tiroides se desarrolla justo aquí. Inicia su desarrollo acá y empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. En ese descenso puede dejar algunos pequeños quistes. ¿Sí? Y a eso se le conoce como quiste tirogloso. ¿Ya? Y bueno, eso sería todo con respecto a aparato digestivo y también con la parte de arcos faringios. ¿Sí? Aparato faríngeo. Ahorita vamos a comenzar con la segunda parte. ¿Sí? Un ratito.